Buenos días, gracias a todos. Me llamo Dolores y hablo 5 idiomas. El chino, el italiano, el inglés, el francés y el español. No necesita AI por hablar español, necesito una poca de vino. And that's all. And that's good. And that's all we're going to say in Spanish for now. Thank you so much for joining me today and for coming back. Y con eso ya termina mi español, entonces voy a hablar en inglés. Muchas gracias por estar aquí. Estoy encantada de estar aquí porque vamos a hablar de un tema que tiene su nicho en el tema más amplio del turismo. Y muchos lo reconocen como la última forma auténtica de turismo, es decir, el turismo enogastronómico. Entonces, si miramos, ¿cómo podemos traducir todos esos sentimientos, sabores, experiencias en capas digitales? Pues es difícil. Entonces, para contestar esa pregunta, pensé en lo que estaba haciendo yo hace 25 años. Y hace 25 años viví unos 10 años en China. Y mi trabajo era de intérprete. Estaba traduciendo del chino al italiano o el chino al inglés. Y estaba traduciendo mensajes y conceptos, ideas en reuniones de trabajo, etc. Y esa traducción no siempre fue fácil, porque a veces no puedes traducir de forma literal, palabra por palabra. Y eso es lo que está ocurriendo hoy en día en el mundo del turismo enogastronómico, porque no podemos traducir de forma literal los sabores, los sentimientos, todo eso al mundo digital. Es imposible. Entonces, vamos a analizar qué podemos hacer, cómo podemos deconstruir esos 2 elementos o 3 elementos de la digitalización y cómo lo podemos hacer de forma conjunta. En primer lugar, el descubrir, la capacidad de descubrir. En línea, por supuesto. Y luego, en segundo lugar, vamos a ir más allá de los datos. Vamos a ir más allá de las cifras. Los datos no solamente son estadísticas, cifras, resultados. Queremos más, ¿no? Más ventas, más. Pero los datos son otra cosa. Datos podemos utilizarlo para establecer relaciones con nuestros clientes. Y en último lugar, tenemos la conectividad. Hay muchas maneras de conectarnos, ¿no? Hoy estamos de forma presencial, pero también podemos conectarnos online. Todos estamos mirando nuestros emails, uno está sacando una foto y te he visto a ti que estabas contestando a un mensaje de WhatsApp. Te he visto antes, ¿eh? Entonces, sí, seguimos conectados y conectadas online. Y es verdad que tenemos ahí la inteligencia artificial y todos tenemos que aprender algo acerca de la IA, pero ¿de verdad necesitamos aprender a utilizarla o todavía estamos en la fase de un poco de aproximación? ¿No? Vamos a empezar entonces con la capacidad de descubrir. ¿Descubrir qué? Tu bodega, tu restaurante, tus experiencias. Bueno, yo comencé con descubrir la joya escondida. ¿Qué es una joya escondida? Es algo que acabamos de descubrir. Nadie más sabe nada y queremos subirlo a la red y decir, mira, he descubierto esta joya escondida. Pero una vez que lo pongamos en Internet ya no es una joya escondida. Tú ya no eres una joya escondida, quieres ser descubierto. Entonces, si nos miramos en el espejo y decimos, ¿qué somos? ¿Joyas escondidas? ¿Tesoros escondidos? Ocultos. Somos, de verdad. Y lo que hemos visto antes es que no se utiliza mucho todavía la inteligencia artificial y todavía tenemos una tendencia a no adoptar, no utilizar la tecnología. ¿Eso es por qué? Porque somos joyas ocultas. ¿Quién quiere ser una joya oculta hoy en día? ¿Queremos de verdad? No. Pues no contestáis todo a la vez, ¿no? Bueno, parece que nadie quiere ser ya una joya oculta, un tesoro oculto. Queremos que nos descubran. Entonces tenemos que saber cómo hacerlo, cómo hacer que nos descubran. Y lo primero que hice a la hora de presentar esa presentación era comparar la búsqueda de Google y una búsqueda basada en la IA, buscada a mí misma.
Por cierto, mi página web fue hackeada la semana pasada, con lo cual ya no aparezco en las búsquedas de Google. Entonces, solo mis redes sociales están visibles hoy en día. Si metes mi nombre en Google, pues no aparece mi página web. Y esas cosas pasan. Entonces, ¿qué es la diferencia entre una búsqueda de Google y una búsqueda utilizando IA? Bueno, cuando buscas en Google, te dan resultados. Información, páginas web, bueno, si no estás hackeada, por supuesto, como yo. Pero si hacemos una búsqueda en una plataforma de la IA, no tienes información, no te da información. Te ofrece una definición, una descripción. Y esa es la diferencia principal entre hacer una búsqueda con Google y hacer una búsqueda utilizando la IA. Normalmente en Google hacemos una búsqueda y ya el primer resultado es una respuesta generada por la IA, con lo cual ya estamos integrando ese tipo de búsqueda por IA en lo que es la búsqueda de Google. ¿Pero qué importa hoy en día, de verdad? Bueno, importa la relevancia de tu información, la información sobre tu negocio, si es relevante o no para la persona que está haciendo la búsqueda. Entonces, el contenido que tú subes, sean imágenes, vídeos, una descripción del tour de la bodega, la descripción de las actividades que ofreces para tus clientes, todo eso no es nada si no es relevante para la persona que está realizando esa búsqueda en ese momento. No es nada, no significa nada si no tiene una relación con la persona que está haciendo la búsqueda. Entonces, la diferencia que tenemos que pensar hoy en día a la hora de construir contenido, tenemos que pensar en el contenido. Descripción de mi página web, imágenes. Antes utilizamos otros términos. Hoy en día utilizamos la palabra contenido, incluso cuando estamos hablando con los niños. De hecho, es un puesto de trabajo. ¿Qué haces? Yo soy el creador de contenido. ¿Y eso qué significa? ¿Qué crees? Contenido. Entonces, contenido antes no lo solíamos utilizar. Por lo menos no en ese contexto. Antes que si estábamos construyendo contenido en línea, estábamos mirando palabras, estábamos hablando de palabras claves, etiquetas meta, etcétera, para que nos pudieran encontrar. Entonces, sí, pero claro, si las palabras claves son iguales, no se puede distinguir, ¿no?, entre ti y tu competidor. Pero con una búsqueda utilizando IA, a IA no tiene tanta importancia las palabras claves. Tiene que ver con otras cosas. Por ejemplo, hay que pensar, si una persona quisiera realizar o realizara esa experiencia, ¿qué es lo que más destacaría? ¿Qué es lo que dicen los clientes? ¿Qué dicen acerca de su experiencia? Esos son los datos que son importantes hoy en día, porque alguien está buscando en línea una nueva experiencia, buscan lo que han dicho otros que han hecho una experiencia. Por ejemplo, pues si hemos hecho una clase de cocina con un maridaje de vino. Esas personas, ¿qué recuerdan, no? Ay, pues me recuerda que cuando era niña. Entonces, esa información es muy, muy valiosa, porque esa información es el contenido que tienes que volver a subir a Internet para que las búsquedas basadas en la IA puedan encontrar esa información. El comportamiento de tu cliente futuro, tu cliente deseado, el que quieres que visite tu destino. Ese comportamiento ha cambiado. Antes solemos meternos en Internet y mejor experiencia de vino en Pamplona. Y luego, pues, Google nos daba una lista. Pero hoy en día ese comportamiento ha cambiado porque tenemos diferentes motores de búsqueda basados en la IA. Y ese comportamiento es mucho más complejo, es más intuitivo. La gente ya no pone bodegas, experiencias bodegas, degustaciones, Pamplona. Hacen frases enteras. ¿Cuál sería la experiencia enológica de Pamplona que yo pueda hacer durante el día mientras mis hijos están haciendo no sé qué?
Entonces, ha cambiado el comportamiento. Y el entorno que tú tienes que construir en Internet también tiene que ser distinto, porque si no, no vas a estar ahí, te vas a quedar atrás. Y la verdad es que la palabra comportamiento es un concepto que en primera vez se empezó a explorar a principios del siglo XIX, la ciencia del comportamiento. Y tiene que ver con la capacidad de influir en el comportamiento de otra persona gracias al entorno que se construye alrededor de esa persona. Los psicólogos decían, cogemos un niño recién nacido, le metemos en un entorno completamente distinto y ese niño se comportará de una forma distinta, porque el comportamiento no es algo innato, no tiene que ver con quiénes somos, tiene que ver con qué hacemos en reacción al entorno que nos rodea. Y el entorno de hoy en día tiene mucho que ver con el entorno digital. Depende mucho del entorno digital que nos rodea. Tú puedes ser el observador de este entorno o puedes ser el arquitecto de ese mismo entorno. Puedes diseñar ese entorno digital donde esa persona va a comportarse. Sabemos cómo se comportan. Entonces, vamos a poner manos a la obra y empezar a crear, empezar a ser los arquitectos de ese entorno digital. Antes, con Roberta, hablamos mucho de datos. Hay muchos datos, muchas cifras. Nos puede abrumar un poco, ¿no? Puede dar mucho miedo a los pequeños operadores que se pueden preguntar, oh, ¿yo qué tengo que hacer con tantas cifras, tantos datos? Somos muy pequeños, no podemos hacer nada con ellos. Y si aprendiésemos un poquito más acerca del significado real de la palabra datos. Porque antes nunca hablábamos de datos, ¿no? Datos, pues eran lo que hacían los frikis, ¿no? Los frikis trabajaban con datos y nosotros no. Pero hoy en día tenemos todos y todas que trabajar con los datos, pero tenemos que ir más allá de los datos. Tenemos que utilizar los datos para ayudar a nuestros clientes a conocernos. Y nosotros también tenemos que conocer a nuestros clientes. Pero para utilizar bien los datos tenemos que tener en cuenta 3 elementos clave en el ecosistema de la digitalización. Tenemos que preguntarnos, como bodegas, operadores, etcétera, tenemos que preguntarnos, ¿nuestro ecosistema es un ecosistema maduro? Eso es decir, si yo tengo una página web que está a ese nivel de tecnología IA, voy muy por delante de mis competidores, no hay nada parecido a mí en mi alrededor, ¿esto es bueno o es malo? ¿El entorno que te rodea está preparado? ¿Este entorno? ¿Estás trabajando con las personas en tu entorno o eres el unicornio? Para que los datos, para utilizar con éxito los datos, tenemos que tener en cuenta el ecosistema, porque trabajamos de forma conjunta, no trabajamos de forma individual. Y es mejor que todo el mundo tenga éxito. Y esa es la manera de conseguir los resultados óptimos. En segundo lugar, tenemos que mirar el nivel de adopción de tecnología. Tenemos que mirar a las personas que nos visitan en la bodega, en el destino. Esas personas, las que vienen, ¿están en línea? ¿Cómo te han encontrado? A veces los que vienen a la bodega sí que te han encontrado, son millennials, son de la generación Z, quizás son aún más jóvenes. Tenemos diferentes categorías, ¿no?, que tienen que ver con la edad, las preferencias, género, contexto, etcétera. Pero la pregunta clave es, ¿vuestros clientes están adoptando, utilizando la tecnología, sí o no? Y si la respuesta es no, eso no es malo. Al fin y al cabo, si a tus clientes les gusta más recibir un librito físico por correo tradicional en vez de un email, no pasa nada. Pero claro, otros clientes también te tienen que encontrar. Y tu presencia no tiene que ser binaria, no tienes que estar o no estar en Internet. Puedes estar en diferentes formatos. Claro, siempre sentimos esa presión, ¿no?, de estar presentes en el sistema digital, ecosistema digital. Pero vamos a quitar esa presión. Tenemos que ser sinceros y honestos con quiénes somos y qué queremos hacer. Y luego la presencia de los innovadores del sector. Es la misma
misma pregunta que antes. ¿Eres un unicornio o estás trabajando en un sistema donde todo el mundo esté al mismo nivel de crecimiento? La oficina regional está organizando talleres para ayudarte a utilizar la tecnología. ¿Estáis creciendo juntos como sector o tienes que invertir tu dinero personal para aprender acerca de la tecnología? ¿Estás solo en el camino o estás caminando con otros en tu región, las instituciones, etcétera? Quizás os sorprenderá saber que algunas de las mejores marcas en el mundo de las bodegas, etcétera, pues no anda muy bien en cuanto a la IA, a la adopción de la IA. Entonces, aquí no hay jugadores grandes y pequeños, solo hay jugadores inteligentes y no tan inteligentes. Y luego también tenemos que tener en cuenta el Big Data, ¿no? Que pensamos en estadísticas, etcétera. Pero en realidad, si estamos hablando de datos, estamos hablando de lo que hacemos en Internet. Si subimos una foto, si utilizamos una aplicación, si tenemos feedback de nuestros visitantes por TripAdvisor o alguna otra plataforma, todo esto son datos. Entonces, los datos provienen de muchas fuentes. Y tenemos que unir, fusionar, ¿no? Todos esos datos. Es como un maridaje de vino, ¿verdad? Si queremos hacer un maridaje, vamos a coger el mejor vino que va mejor con ese plato y así tenemos un buen maridaje. Pues lo mismo con los datos. Hacemos exactamente lo mismo. Tenemos que recopilar los datos y luego tenemos que decidir cuál sería el mejor uso pues para hacer una investigación. O podemos usar otros datos para desarrollar el nuevo producto o en la campaña de marketing del año que viene. Pero para poder hacer bien ese maridaje, para que encajen bien los datos con el propósito, necesitamos crear contenido que sea amigable con la IA. Es decir, contenido que cuente una historia, que sea más como una narrativa. He visto pues algunos contenidos acerca de diferentes experiencias en esa región y me ha parecido un poco básico, la verdad. Si yo miro, por ejemplo, el tour del vino, me dice cuándo es, qué precio tiene, qué incluye y si pueden venir o no los niños. Pero no me ofrece romance, no me ofrece contexto, no me dice cómo voy a sentirme, qué es lo que voy a llevar a casa, cómo voy a describirlo a mis amigos. Eso es la narrativa. Y hay que hacerlo. Y no hay que pensar que hacer eso no es profesional. No, contar historias narrativas, eso es el mundo profesional del futuro. Otra cosa. Lo visual es lo más importante. No hay que utilizar imágenes genéricas, utilizar vuestras propias imágenes. Es verdad que se habla mucho hoy en día sobre las imágenes generadas por la IA. Da igual. Las imágenes auténticas, personales, funcionan mejor. Y luego hay que utilizar diferentes. En cuanto a más links, más enlaces, más imágenes, más es mejor. Porque eso es lo que busca la búsqueda algorítmica. Y lo que hemos dicho antes es que tenemos que conocer a nuestros clientes. Hay algunos clientes que no quieren estar en Internet. Y a veces, si grabamos a una persona o sacamos vídeo de esa persona, dicen, oye, por favor, no quiero aparecer en ningún vídeo. Pero a la vez tienes que entender que cada visitante va a subir contenido a Internet. A veces aparece la persona sí, pero a veces no. A veces solo aparece el vino que están bebiendo o la comida que están comiendo. Pero hay que utilizar ese contenido, hay que ignorarlo. Muchas veces ignoramos muchísimos datos, los datos generados por los clientes, el contenido creado por los clientes. Y muchas veces se ignora todo ese contenido. Hay, por ejemplo, un post en las redes sociales, algo que ha subido un comensal y de hecho dice el nombre del restaurante y simplemente está diciendo, pues estoy aquí y tengo una comida estupenda, y luego el restaurante no aprovecha ese contenido. Y es un contenido auténtico, es contenido generado por los usuarios y eso tenemos que valorarlo mucho más.
Entonces, ¿cuáles son las preguntas que nos tenemos que plantear? Sobre todo cuando vayamos a casa, es cómo podemos personalizar todo lo que hacemos. ¿Cómo podemos personalizar nuestro uso de la IA sin poner en riesgo la autenticidad de la experiencia? Y luego, ¿qué tipo de datos deberíamos recopilar a nivel individual y también a nivel regional para conocer mejor a los que vienen a visitarnos, a visitar nuestra región? No solo estamos hablando de la nacionalidad, edad, género, bueno, no sé si puedo decir género, pero bueno, es información de ese tipo. Esa información básica ya no tiene tanta importancia a la hora de construir el perfil de nuestros clientes. Tenemos que añadir capas a ese perfil. Y eso es lo que vamos a hablar de eso ahora, porque ahora vamos a hablar de la conectividad. Y eso son las capas. Las capas de la conectividad del medio físico al medio digital. Todos los diferentes pasos que tenemos que dar entre medio, porque al fin y al cabo el propósito último, el objetivo último es conectarnos. Recientemente he escrito un libro que tiene que ver con esta orientación hacia los objetivos que solemos tener. Y en este viaje con la tecnología y la IA, no tenemos que centrarnos en un objetivo, tenemos que centrarnos en el propio sistema, tenemos que crear un sistema que nos acompañe en este viaje del uso de la tecnología. No un sistema que nos lleve a un objetivo. El objetivo es que nos encuentren, vender más, ser más visibles, ser los primeros, las primeras en los resultados de la búsqueda. Si nos orientamos hacia esos objetivos, podemos lograr los objetivos, sí. Hay muchas herramientas para ello disponibles y hay veces que no hay que hacer nada realmente. Las herramientas te lo hacen todo, ¿no? ¿Cuánta gente trabaja ahora con ChatGPT, hace presentaciones completas que crea con ChatGPT o escribe artículos, blogs? Pobrecitos los que trabajaban, ¿no? Como editores. ¿Dónde estarán? Tenemos que preservar ese carácter humano que tenemos y al mismo tiempo, a la vez, tenemos que adaptar la tecnología. Esta es la contradicción, ¿no? El dilema, ¿qué está bien, qué está mal? La conectividad no solo nos conecta con nuestros clientes. En este viaje digital queremos asegurarnos de que hablamos como equipo. No vamos a conectarnos únicamente con los clientes, vamos a conectar todo el entorno, porque necesitamos vuelos que vengan a nuestro destino, ¿no? Y necesitamos huéspedes, ¿no? Si el destino no es atractivo, no es conocido, no vamos a recibir clientes. Los restaurantes no van a recibir clientes si no hay vuelos. Entonces, hay muchos elementos dentro de este ecosistema que trabajan juntos. Entonces, no solamente nos tenemos que conectar con nuestros clientes. En nuestro viaje digital tenemos que conectarnos con todo nuestro ecosistema porque trabajamos juntos y juntas. En nuestra formación, en los talleres que estamos haciendo, sobre todo ahora, ¿no? Donde todos estamos queriendo añadir la inteligencia artificial en todo lo que hacemos, ¿no? Antes hablábamos de sostenibilidad, ahora de IA. Bueno, tenemos que hablar del sistema realmente. Entonces yo ofrezco un marco que llamo CHAO. CHAO es un término muy fácil de recordar. Son siglas que nos permiten, ¿no? Nos permiten crear una relación entre lo que hacemos y lo que necesitan nuestros clientes. CHAO, ¿qué significa? Significa co-creación. Cuando diseñamos experiencias las tenemos que diseñar juntos. Y no digo que haya que reunirse con todos los agentes de la región porque sería demasiado. Pero cuando diseñamos una experiencia, pensemos en quién está implicado en ese viaje, por ejemplo, en esa experiencia, ¿no? Para que nosotros podamos tener éxito y podamos ofrecer esa experiencia. La I significa inclusividad, ¿no? Todo esto tiene que estar disponible para todos. Y esto incluye distintos idiomas, sí. Un trasfondo cultural, sí. Relevancia también, ¿no? La A es autenticidad, y este es el término clave, quizá, ¿no? Todo el mundo quiere ser auténtico, si no, somos un fake, y si no, pues fatal, ¿no? Pero ¿qué significa la autenticidad? Significa ser nosotros mismos. Y a veces, entre ser nosotros mismos y ser nuestro yo
rollo digital, pues nos perdemos y queremos, ¿no?, adaptarnos con aquello que funciona online, en lugar de centrarnos en lo que somos realmente. Bueno, adaptarnos a ese contexto digital tan abrumador no nos lleva a ningún lugar, ¿no? Estamos ahí nadando en un océano demasiado grande donde nos perdemos, nos diluimos. La autenticidad es clave. Y finalmente la O significaría, pues en inglés, ownership, ¿no? La propiedad, el asumir lo que estamos haciendo, el asumir ese ecosistema local. Queremos, por supuesto, atraer gasto de los turistas que vienen, pero estamos empoderando a los agentes locales en esta vía, haciendo esto, ofreciendo estos productos y servicios. Si queremos una ciudad limpia, bueno, miremos cómo está la ciudad. La ciudad está limpia. Si queremos un sistema de transporte eficiente para llevar a la gente del punto A al punto B, ¿funciona de manera eficaz? Bueno, si queremos maximizar el tiempo, ¿funciona el sistema de transporte bien? Porque hay veces que lo más importante es el tiempo, ¿eh? El dinero se puede reembolsar, pero el tiempo no lo puedes reembolsar. Entonces, si miramos este marco que yo llamo Chao, veremos cómo está trabajando la gente en conjunto, en colaboración, ¿no? Y espero que podáis acordaros de este término, de este marco. Bueno, hemos recorrido 3 pilares a lo largo de esta presentación. Si queréis una copia de la presentación, podéis escanear este código QR. La vida es un código QR hoy en día, así que aquí está el mío. Y muchísimas gracias por vuestra atención.